Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Mi madre siempre había sido un poco peculiar. Le gustaba hacer las cosas de una manera específica y siempre en un día específico. Había una rutina que había seguido desde que yo era una niña y, sin importar la situación, el clima o su estado de ánimo, la rutina nunca variaba. Los lunes, ella se encargaba de la planificación. A primera hora del mediodía hacía una lista, siempre en papel, de todas las comidas que haríamos esa semana. Después, revisaba los armarios y el frigorífico para ver qué nos quedaba y añadía a la lista todo lo que necesitábamos, con su perfecta letra cursiva. Los martes, iba al mercado de pescado justo antes del amanecer, continuaba visitando al carnicero alrededor del mediodía y finalmente compraba todos los demás artículos que necesitábamos en la gran tienda de comestibles que estaba en las afueras de nuestro vecindario suburbano. Los miércoles, ella limpiaba, o mejor dicho, nosotros limpiábamos. Si bien a mi madre le gustaba que las cosas se hicieran de una manera específica y, por lo general, repasaba todo lo que yo había hecho después de terminar, siempre aceptaba mi ayuda. Supongo que era más para forjar mi carácter que por una necesidad real de ayuda. Los jueves lavaba la ropa. Cuando hacía sol, tendía la ropa en un tendedero en el jardín y, si no hacía sol, utilizaba la secadora que había dentro. De todas formas, los jueves siempre olían a suavizante de lavanda. Los viernes horneaba magdalenas, pasteles y galletas. Con muchas especias y hierbas, hacía sus propias creaciones. Esos eran los únicos días que olían aún mejor que los jueves. Los sábados salía a tomar algo. Cuando yo era más pequeña, era cuando venía la niñera, pero ahora podía ir sin tener que ocuparse de eso. A veces veía a sus amigas y volvía de muy buen humor. Los domingos eran lo que llamábamos días libres. Era el único día que no estaba asignado a una tarea específica. Trabajamos entre semana para poder disfrutar del fin de semana. He oído esa frase más veces de las que podría contar. Como dije, mi madre siempre había sido un poco peculiar y, a medida que fui creciendo, me di cuenta de que también era un poco, si no mucho, compulsiva. En todos los años de vida que viví en esa pequeña casa suburbana con mi madre, nunca la vi desviarse de ese horario. Por supuesto, no siempre estaba allí para observar, pero cuando llegaba a casa de la escuela los martes, la nevera y los armarios estaban llenos de nuevo, los jueves olían a lavanda y los viernes siempre teníamos productos horneados recién hechos. Incluso en vacaciones, ella encontraba formas de hacer todo lo que fuera necesario en los días específicos de la semana. Mi madre no siempre fue completamente estable mentalmente, algo que es difícil de ver cuando eres niña y, sobre todo, de admitir. Uno quiere que a tus padres siempre les vaya bien y te dices a ti mismo que están bien incluso cuando no es así. Sin embargo, en la mayoría de los aspectos, afortunadamente ella parecía tener el control de sus compulsiones. Y, sobre todo, siempre fue amable y cariñosa con nosotros, a pesar de las peleas ocasionales. Especialmente cuando yo crecí y me molestaba su actitud un poco anticuada. Aún así, éramos una familia feliz y, en general, las cosas estaban bien. Hasta la semana pasada, cuando por primera vez desde que tengo memoria, mi madre pareció estar desincronizada. Todo empezó el lunes, cuando me desperté y encontré a mi madre en la sala de estar mirando algo extraño en la televisión. Ver eso ya era bastante extraño porque normalmente ella nunca enciende la televisión sola antes de la noche y ahora estaba sentada allí, con su vestido floreado y tacones altos dentro, mientras miraba algo con total concentración en sus ojos. «Mamá», murmuré. Su cabeza giró lentamente hacia la izquierda. Me miró y me miró con atención. No salió ninguna palabra de su boca. Cuando miré la pantalla para ver qué la había fascinado tanto, noté el ruido blanco. No había ningún canal encendido. Me senté a su lado, traté de encontrar las palabras para preguntarle qué le pasaba, pero no pude. Ella actuaba como si todo fuera perfectamente normal hasta que papá bajó las escaleras con su maletín en la mano. «Buenas tardes, cariño. ¿Estás listo para almorzar?», le preguntó. Mi padre inclinó la cabeza, se dio cuenta de que algo andaba mal, pero tampoco lo mencionó. En cambio, solo levantó un poco su maletín y dijo: «Tengo que ir a trabajar». «Por supuesto», sonrió mi madre. Intercambié una mirada preocupada con mi padre. Él definitivamente sabía que algo estaba pasando y me pregunté si habían tenido una pelea la noche anterior. ¿Era por eso que mamá estaba actuando de manera extraña? Sin embargo, antes de que pudiera hablar con él, había desaparecido. Y mamá se levantó de un salto solo 2 segundos después. «Necesito ir a la tintorería, ¿puedes prepararte algo de comer, sí?». El martes no esperaba ver a mi madre al levantarme. A esa hora normalmente estaría en el mercado de pescado para conseguir la pesca más fresca.
En cambio, la encontré junto a la mesa de la cocina, escribiendo algo nerviosamente. Mi padre estaba sentado frente a ella, comiendo huevos revueltos y tocino. ¿Estás haciendo una lista de compras?, le pregunté. No era el día adecuado, pero al menos ella estaba actuando con un poco más de normalidad. A pesar de que llevaba exactamente el mismo vestido que el día anterior. Mi madre sonrió y asintió. Sí, ¿necesitas algo? Huevos y leche. También nos hemos quedado sin copos de maíz. Ella asintió. Buenos días, pequeño, dijo papá. Estaban los dos sentados juntos, desayunando, así que pensé que todo había vuelto a la normalidad. Apuró su café y se levantó. Es hora de trabajar, gritó. Oh, cariño, ¿podrías comprar algunas cosas para cuando vuelvas? Sal, pescado y vinagre, por favor. Nuevamente mi padre y yo intercambiamos una mirada de confusión. Bueno, la mía era de confusión, pero su mirada parecía de angustia. Asentí para decirle en silencio que tenía todo bajo control. Papá asintió y luego procedió a dirigirse hacia la puerta. Por supuesto, cariño. El miércoles la encontré en el jardín, sacando tierra. Todo lo contrario de lo que normalmente haríamos ese día. Estaba cavando un hoyo, grande y ancho, y yo simplemente no podía decir para qué demonios lo necesitaba. Papá se fue antes de que yo me despertara, así que no podía hablar con él, pero me prometí a mí misma que lo haría esa noche. Algo le pasaba a mi madre. Al principio, estaba preocupada, pero empecé a tener miedo. Tanto por ella como de ella. ¿Pasa algo?, me preguntó mi padre esa noche. Era difícil encontrar un momento a solas, mamá siempre parecía estar cerca. Odiaba tener que alejarme de ella para expresarle mis preocupaciones, pero me preocupaba que no estuviera del todo estable. Ella no hizo nada de lo que normalmente hace. ¿Y viste ese agujero afuera? Papá, hice una pausa por un momento, creo que realmente podría necesitar ayuda. Papá inclinó la cabeza y miró por la ventana hacia el jardín. Supongo que no había visto el agujero que había allí antes. No iré a trabajar mañana. Me quedaré aquí contigo. ¿Te parece bien? Suspiré aliviada. Juntos podríamos averiguar qué estaba pasando y tal vez él podría iniciar una conversación con ella. Sí, gracias, papá. Creo que sería de gran ayuda. El jueves volví a encontrar a mamá en el jardín. Normalmente no sería tan extraño, ya que normalmente la encontraba allí colgando las sábanas. Sin embargo, este jueves había una tormenta afuera. Había estado lloviendo toda la mañana y no parecía que fuera a terminar pronto. ¿Qué estás haciendo? Está lloviendo a cántaros. Grité desde la puerta del jardín. Mi padre, que me había oído gritar, apareció detrás de mí y me sujetaba el hombro. No gatos ni perros, sino peces, dijo mamá dándose la vuelta y riendo. Y entonces vimos lo que realmente estaba haciendo allí. Estaba colgando en el tendedero las cabezas cortadas de los peces que papá había comprado. Mamá. Solo pude decir en un susurro. Algo anda mal. Tenemos que ayudarla. Antes de que pudiera moverme, papá ya estaba corriendo afuera y guiando a mi madre de regreso a nuestra sala de estar. El jueves se convirtió en viernes sin dormir ni un minuto. Al menos para mí. No podía cerrar los ojos sin que aparecieran cabezas de peces ante mi mente. Y la imagen de mi madre con ese mismo maldito vestido y esa sonrisa forzada. Cansado y exhausto, bajé tambaleándome las escaleras y encontré a mis padres sentados frente al televisor. Ni siquiera me molesté en hablar con ellos y fui directo a la cocina. Por primera vez en años, no desprendía ningún olor dulce. No, en cambio, el hedor del vinagre llegó a mi nariz. Casi no teníamos comida en la casa. Supongo que mamá se había olvidado por completo de ella y papá no quería dejarla en su estado actual. Ya casi no se separaba de ella. Sin hablar con ellos, empecé con todas las tareas de los días anteriores, escribí una lista de compras, limpié y metí algo de ropa en la lavadora. Puede parecer que solo quería que mi madre volviera a ocuparse de las tareas del hogar, pero juro que no tenía nada que ver con eso. Simplemente estaba preocupada porque ya no era ella misma. A la mañana siguiente, todos los artículos que había anotado en la lista estaban en bolsas de papel sobre la encimera de la cocina. Supongo que papá había salido a comprarlos. El sábado hizo lo más aterrador que he hecho hasta ahora. Una imagen que no podré borrar de mi mente en mucho tiempo. Comenzó recién por la tarde. Durante todo el día, mis padres actuaron con normalidad. Mamá incluso cocinó y nos sentamos a la mesa, hablando y riéndonos. Ella fue la que más habló y podría haber jurado que había vuelto a ser ella misma. O al menos había aprendido a adaptarse. Al menos en algunos aspectos. Sin embargo, cuando llegó la noche, todo se volvió completamente caótico. Me desperté al oír un fuerte estruendo y salté de la cama de inmediato. Últimamente había estado muy nerviosa y no hacía falta mucho para sobresaltarme. El sonido venía de abajo y mi primer pensamiento fue que alguien había entrado a la fuerza, pero luego escuché a mi madre tararear algo desde abajo.
Mamá. Grité. Vete a la cama, niña. Gritó, pero yo ya estaba dirigiendo las escaleras. Había pintado las paredes con extraños anagramas con pintura roja. Todavía llevaba el mismo vestido y levantó la vista y sonrió, pero esta vez parecía mucho menos sincera. Creo que incluso vi un tic en su ojo. Papá estaba sentado en una silla junto a ella. Mamá, necesitamos ayuda. Llamaré al hospital, ¿de acuerdo? No, no. Yo te ayudaré, dijo papá y tomó la lata de pintura de su mano. Una lágrima rodó por su mejilla, pero la sonrisa nunca desapareció. Gracias, cariño. Las familias se ayudan entre sí, sonrió papá. Sí, bueno, debería ir a comprar más pintura. El niño me ayudará, dijo mamá. Papá me miró. ¿Qué carajo? Es la mitad de la noche. Mira mamá, lo siento mucho, pero ella me cerró la boca con la mano antes de que pudiera decir otra palabra. Tenemos que comprar pintura. Cualquier madre normal y su hijo lo hacen. Es de suma importancia para una casa digna. Papá miró la pintura roja en la pared y en la cara de mi madre y finalmente dijo lo último que esperaba. Eso suena perfectamente razonable. Hasta pronto, cariño. No tenía ni idea de qué hacer. Parecía que mis padres habían perdido la cabeza, pero no podía dejar que mi madre se fuera sola ni que condujera un coche en ese estado. Así que salí con ella y me senté al volante con la intención de llevarla al hospital. Sin embargo, en cuanto empecé a conducir, no podía recordar en qué dirección tenía que ir. Sigue recto, sigue la calle, dijo finalmente mi madre. Su sonrisa había desaparecido y le temblaba la pierna. Sigue adelante, cariño. No tenía ni idea de qué decir, así que seguí recto hasta que dejamos atrás el barrio y sus alrededores. Nos encontrábamos en la autopista cuando ya no pude contenerme más. Encontré la salida más cercana y me detuve. Mi madre estaba temblando y en la luz oscura con las salpicaduras de pintura roja en su cara, finalmente me di cuenta de que podría haber cometido un gran error. Mamá. Apenas pronunció la palabra. Abrió la boca, pero al principio no le salieron palabras. Tragó saliva y finalmente habló. Lo siento mucho, mi amor. No quería creerlo. No tenía sentido. ¿De qué estás hablando? Ella me miró como si yo fuera el que estaba perdiendo la cabeza. Esa cosa que está ahí dentro. Eso no era tu padre. ¿No te diste cuenta? Al principio, pensé que solo actuaría un poco diferente para ver si se daba cuenta de que algo no iba bien, pero solo copió lo que estábamos haciendo o diciendo, respiró profundamente. Me desperté un par de veces por la noche. Nunca duerme. Se sienta en la cama con los ojos abiertos esperando a que nos despertemos. Lo siento mucho. Al principio no lo podía creer. Pensé que tal vez algo andaba mal con tu padre. Deberíamos habernos ido o haber pedido ayuda, pero permaneció en silencio por un momento. Mis recuerdos estaban borrosos y primero tenía que asegurarme de que era él y no yo. Las palmas de mis manos no dejaban de sudar y mi cabeza empezó a correr como loca. Toda la semana había estado tan concentrada en mi madre que no me di cuenta de que mi padre solo estaba de acuerdo con lo que yo decía. No hacía nada. Y de repente sentí como si algo se rompiera en mi mente. Mi madre siempre había sido un poco peculiar. Especialmente después de que mi padre falleciera. Mamá, ¿esa no era nuestra casa? Tragué saliva. ¿Cómo acabamos allí? Ella me miró, un reflejo de mi propio miedo y confusión. No tengo ni la menor idea. De alguna manera debió atraernos hasta allí y hacernos olvidar.